Carolina, ¿yo sabe qué voy a proponer? Señor. Mire, las bancas como en los aviones militares, ¿sí? Y ahí nos vamos acomodando. Ah, sí, ¿Sí? claro, no, de acuerdo. Ahora, me parece muy bien eso de parado, y si usted puede llevar a alguien de brazos, por ejemplo, me parece aún mucho mejor y así nos abarata. Y además, en cada silla además se pueden sentar 3 personas, pues ¿por qué no? Claro, exactamente. Claro. La seguridad es lo de menos, por favor. No, pero según le entendía yo al señor, no era realmente una propuesta. No, pero él está diciendo todavía no lo tenemos pensado, pero sí es una sí, no propuesta, lo descartó tampoco. No lo descarta. Es más, y dice que va a poner 8 sillas, exactamente. Eso en sí, las que eso hay, sí, pues, eso sí. que yo que Ya de por sí el espacio no es una maravilla. en las que hay que no cabe ni Manolito, con decirle. No, con ah, decirle, bueno. sí. Entonces, además, usted se imagina una persona viajando parada, y entonces un niño va parado o una persona va parada y yo porque tengo 30.000 pesos menos voy parado, usted va sentado. Uy, no sé, tiene mucho no sé, sentido. no. No, pero además lo que él acabó de decir, el tema de una evacuación en caso de una emergencia, o una cosa tan sencilla como ir al baño, hágame el favor para ir al baño por entre los que están todos ahí en el pasillo. Bueno, hoy es jueves de consultorio jurídico aquí en Conexión en Línea AM. Recuerden que pues nuestra dinámica es una dinámica que va a continuar, ahí hay otra pista, en la próxima semana y lo que viene es una dinámica donde ustedes, nuestros televidentes, nos envían unas preguntas, nos envían sus inquietudes frente a diferentes temas que hay en el desarrollo de la vida cotidiana cuando nos enfrentamos con la ley o con la necesidad de tener una norma. Nosotros consultamos con la Universidad del Rosario, que tiene a las personas que efectivamente sí saben de qué están hablando. Hoy nuestro invitado es el doctor Álvaro Ferney Garzón Alarcón, coordinadora del área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Mauricio, muy buen día a usted, Carolina, y qué agradable volver a compartir con ustedes en este set. Derecho penal, entonces hablemos. Así es. ¿Le gusta el derecho penal? Absolutamente, es mi pasión. Es la pasión, verlas. ¿Qué es más duro, el derecho penal? ¿Sabe que me han dicho que el derecho de sucesiones es más duro? Porque ve uno en muchas ocasiones la rabia y el odio entre familias y se destrozan cuando el derecho penal... Seguramente, y creo que en últimas todo se reduce a un tema de gustos, ¿no? Pero es como preguntarle al médico si le tiene o no miedo a la sangre. Entonces, en ese orden de ideas, uno ya ha asimilado ciertas situaciones. Al bacteriólogo si le gusta examinar sus cosas. Hasta ahí. Bueno, con la actual discusión, la primera pregunta, con la actual discusión sobre si la inasistencia alimentaria debe ser despenalizada, ¿usted considera que esa conducta debe ser o no un delito? Pues es muy acertada su pregunta, Mauricio, porque realmente en la actualidad ha surgido ese debate y realmente no es una discusión nueva. En los últimos años ese tema pues ha estado ahí en el tintero. Y pues me gustaría que antes de entrar a responder esa pregunta contextualizáramos un poco a nuestros televidentes para que comprendieran realmente en qué consiste ese delito de inasistencia alimentaria. Porque vagamente se entiende simplemente como dejar de pagar unos alimentos y es mucho más que eso. Realmente la característica fundamental de este delito es que ese incumplimiento sea injustificado. Requiere entonces que voluntaria y conscientemente la persona, teniendo los medios, evade, elude, se sustrae de pagar esa obligación alimentaria. Y hay que decir también que esa obligación alimentaria no es solamente del padre, sino también de la madre, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, y dentro de mi criterio profesional, yo me atrevería a decir que no estoy de acuerdo con esa despenalización. ¿Por qué? Y quiero aclarar bajo el planteamiento en el que se ha propuesto, porque realmente cuando uno escucha los motivos que se han planteado para esa iniciativa, pues se reducen simplemente a bajar los niveles de hacinamiento y de administración de justicia en las audiencias y demás. Y pues la verdad, eso no manda un mensaje positivo en la sociedad. Si hacemos un poco el enfoque de lo que se ha hecho, los esfuerzos que se han tenido para proteger a la mujer, para favorecer los derechos de los menores. De hecho, hace poco surgió una ley justamente para que esa conducta no fuese querellable, sino que se iniciase de oficio, etcétera, etcétera. Pues en este momento decir que ya no es un delito puede sonar incluso un poco pero hasta una cosa machista. es ser un delito y la otra cosa es que ese delito necesariamente lleve a la cárcel. Exactamente. Eso es distinto. Y esa es de pronto la segunda parte de mi respuesta, porque es que en la actualidad, en este momento, a pesar de ser un delito y a pesar de que una persona incluso pueda llegar a ser condenada por esa conducta,
podrían no ir a la cárcel. Es decir, actualmente nuestra justicia es bastante generosa en ese sentido, claro, bajo unas circunstancias. Es decir, O generosa o inteligente. Digamos que benévola, ¿en qué sentido? Si la persona no tiene antecedentes, por ejemplo, y paga la multa y paga obviamente los perjuicios, pues sencillamente quedaría con el antecedente, quedaría reseñado, pero no haría efectivamente la condena justamente por una serie de beneficios que ya contempla la No ley. existe una mejor manera del Estado de que una persona ahora sí no pague ninguna asistencia alimentaria que meterla a la cárcel. Sí, digamos De que aquí a la eternidad. Es decir, el hombre sale de la cárcel, cumple su pena, ¿quién lo contrata? claro, y esa es otra, digamos, de los factores que se deben tener en cuenta, de los argumentos que tienen las personas que están a favor de que efectivamente se despenalice. Hay quienes dicen que eso se reduce simplemente a una deuda y que al ser una deuda pues no debe dar cárcel, pero realmente es mucho más que eso porque están involucrados justamente derechos de mujeres, de niños, y el bien jurídico que se pretende proteger es el de la familia. Venga, permítame, ¿eso cómo funciona? Cuando hay hijos de por medio se supone pues que los dos deberían tener la misma obligación. Las mujeres pueden, digamos, argumentar que como están a cargo del bebé o de los niños, digamos, ese trabajo material que hacen de acompañarlos con las tareas, de llevarlos al colegio, de ser las que viven con ellos, ya cuenta como el tema del dinero y el señor sencillamente entregar la cuota. Me parece muy oportuna esa precisión. ¿Por qué? Porque es que cuando hablábamos hace un rato de que no se trata justamente de cualquier tipo de sustracción, pues realmente yo les pregunto, si una persona, por ejemplo, se le reprocha por no consignar para los alimentos, pero cada semana va, qué sé yo, por abastos y del mercado que de pronto dejan decorosamente recoge algo para sus hijos, ¿merece ir a la cárcel? No, porque tiene la intención dentro de sus posibilidades, ¿cierto?, de cumplir con su obligación alimentaria. O por ejemplo, que no paga la ruta al colegio, pero madruga todos los días a las 5 de la mañana para llevar a su hijo de la mano al colegio. ¿Reviste las características de un criminal o delincuente? Pues claramente no. Claro, lo que pasa es que en Colombia, por ejemplo, hay realmente unos padres que son unos tales cuales, ¿sí?, que no quieren reconocer la pensión de sus hijos o de sus padres, porque la asistencia alimentaria tengo entendido que también está relacionada con sus padres ancianos que ya no se pueden sostener, pero bueno. Pero hay otros que físicamente no tienen plata, físicamente no tienen trabajo formal, o tienen un trabajo informal, no da una cuota que le fijó un juez lejos de las verdaderas condiciones de esta persona, y esta persona, además, generalmente, como en Colombia, son los pobres los que van a la cárcel. Estas personas terminan en la cárcel. Yo le pregunto de otras maneras, por ejemplo, que podría tener el derecho penal. Por ejemplo, un embargo permanente de su salario. Por ejemplo, un informe en datacrédito. Por ejemplo, pues en centrales de riesgos, quiero decir. O por ejemplo, si usted tiene una ganancia ocasional, una herencia, por derecha se lo quitan. ¿No hay como otras maneras? Claro, mire, y Mauricio, usted acaba de mencionar una serie de elementos y voy a referirme a ellos puntualmente. El primero, claro, hay personas descaradas, si queremos usar un término, que incluso abiertamente le dicen a su pareja, ¿sabe qué? Pues no me importa ir a la cárcel porque pues allá voy a tener comida, techo, no voy a cumplir que además se lo vamos a pagar nosotros, ¿no? El Estado, exactamente. Dos, eso que usted menciona del embargo y demás, me parece muy acertado que lo mencione justamente porque es que el derecho penal debe ser usado como una última ratio, es decir, como una última instancia. Se supone que ¿para qué es el proceso penal? Sencillo, para meter a una persona a la cárcel. No es que porque se fue con una mujer nueva, entonces quiero presionarlo para que vuelva al hogar o para cobrar dinero, porque para eso está el proceso civil, ¿de acuerdo? Entonces son una serie de factores que deben realmente analizarse para ver si realmente exige o no que deba ser contemplado como delito. Y para cerrar, digamos, la respuesta, insisto, en este momento, como está el planteamiento, creo que no sería muy oportuno que se despenalizara, insisto, porque el mensaje es simplemente, pues yo quiero simplemente reducir los índices de hacinamiento y ese no puede ser el argumento. No, pero es que el mensaje tampoco ha funcionado, mandándolos a la cárcel. Ese mensaje tampoco funciona. Bueno, ahí está precisamente la segunda pregunta que teníamos para hoy. ¿Cuál considera, en su criterio profesional, la solución entonces a esos casos ya desbordados de inasistencia alimentaria en el país? Bueno, la pregunta realmente es bien interesante. ¿En qué sentido? Y lo voy a decir con absoluta franqueza. Realmente se tiende a pensar que es que todo lo resuelve el derecho y que en la vida todo simplemente tiene una solución estrictamente legal. Y acá realmente hay que articular otra serie de enfoques, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político.
realmente la denuncia de inasistencia alimentaria es apenas la punta del iceberg, porque detrás de eso viene una serie de problemáticas sociales, ¿de acuerdo? Realmente la inasistencia no es el problema originario, sino la consecuencia de otra serie de factores. Por ejemplo, sociológicamente hablando, saben ustedes, infortunadamente en Bogotá, lamentablemente, insisto, hay hogares donde infortunadamente, y quiero dejar la claridad, tienen 8 o 10 hijos y para ellos es normal alimentarlos o darles de comer mejor con aguapanela y cartón, por ejemplo, infortunadamente. Son situaciones realmente lamentables. Y si hacemos una comparación, les pregunto a ustedes, entre Miami y Bogotá, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene Miami? 2,5 millones, 3 millones tal vez, redondeados, y es un área 4 o 5 veces más grande que Bogotá. En Bogotá tenemos prácticamente 10 millones de habitantes, hay un problema de densificación y realmente hay una serie de factores, insisto, desde el punto de vista psicológico, que pasa, por ejemplo, con esos menores que no fueron formados por sus padres, repiten esos dijéramos, patrones desde un punto de vista casi como una bola de nieve, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí hay que pensar, y lo voy a decir con absoluta franqueza, a contemplar en el buen sentido, por ejemplo, temas de controles de natalidad. No, es un tema, insisto, en el buen sentido, me refiero a lo siguiente, una persona que de pronto no tiene para sostenerse a sí misma, pues traer al mundo 5 o 8 criaturas. Entonces, como no tiene plata, el Estado decide que lo va a volver estéril. No estoy diciendo eso en ningún momento. Pero digamos que sí debe mirarse ese tipo de control para que las personas sean más responsables de las implicaciones de traer un hijo al mundo. Y se lo voy a poner con el siguiente. ¿Cuánta plata tiene? Se lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Fácilmente ustedes encuentran que hoy en día, como dicen muchos, esta generación está cambiando, por ejemplo, mascotas por hijos. No estoy diciendo que esa sea la solución, pero ustedes encuentran fácilmente hoy más veterinarias que guarderías, ¿cierto? Y eso lo que está reflejando es que ha empezado a haber un proceso de concientización, ¿cierto?, de realmente las implicaciones de traer un hijo al mundo, que realmente empecemos a generar esa responsabilidad social. Exactamente, ese quiero que sea el enfoque. Doctor, muchas gracias. Esa es la solución. No, con todo gusto. Qué placer hablar con usted. De igual manera. Siempre. Muchas gracias.